Saludos para todos. El día de hoy quiero explicarles un tema en Excel que se trabaja con mucha frecuencia y es el tema de tablas dinámicas en Excel. En este momento voy a hacer una introducción y hacer algún tipo de conceptualización con respecto a algunos temas que es importante tenerlos en cuenta para hacer una construcción correcta y adecuada de lo que es una tabla dinámica. Muy bien, empecemos definiendo qué es una tabla dinámica. Básicamente es un informe de resumen o un informe ejecutivo o gerencial también, el cual se construye a partir de una tabla en una hoja de cálculo, una tabla cualquiera que podamos nosotros realizar en algún momento o que podamos tener de una fuente de datos externa a la cual podamos nosotros acceder a través de Excel. Entonces, ¿dónde está lo interesante o dónde está lo importante de este concepto? Es que nos permite analizar y nos permite resumir unas grandes cantidades de información, como por ejemplo acá lo que tenemos. Esto puede ser una hoja de cálculo de perfectamente 10.000, 15.000, 20.000 registros o la cantidad de datos que queramos suponer, dentro de las cuales, por medio de este proceso llamado generación de tablas dinámicas, podemos analizar, como bien les dije anteriormente, y generar un informe como este que tenemos aquí, en los cuales agrupamos toda esta información por diferentes conceptos, que los veremos más adelante, en los cuales ya nos indica una información mucho más sucinta y en las cuales en vez de estar buscando diferentes tipos de datos, por ejemplo, como nos dice aquí, cuáles son todas las ventas por zona y por agente de ventas, nos permite hacer a golpe de vista un rápido análisis y tomar algún tipo de decisión con respecto a cuáles fueron las ventas en las cuales que si no hacemos este proceso tendríamos que hacer algún tipo de agrupamiento o algún tipo de resumen de una manera mucho más manual y con toda seguridad de forma engorrosa, para lo cual nosotros simplemente con esta técnica podemos obtener la misma información, para lo cual podemos generar mejores procesos y toma de decisiones. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a generar a partir de un ejemplo común que podemos tener y es un reporte del total de ventas por una ciudad y por producto que podamos vender. Entonces, vamos a suponer que tenemos una estructura de tabla como esta en Excel, en la cual a partir de esto vamos a construir una tabla dinámica. Entonces, en términos generales, una tabla dinámica tiene este formato. Tiene unas filas, que es lo que vamos a ubicar aquí. Tiene unas columnas, que lo ubicamos acá. Y dentro de la intersección de las filas y las columnas, tenemos esta parte que es lo que vamos a denominar valores numéricos. Bien, voy a dejar esto aquí arriba para que tengamos referencia de dónde partimos y a dónde llegamos. Muy bien, vamos a tomar en primer lugar la ciudad y en este caso los datos de ciudad se van a agregar a las filas de la tabla dinámica. Fíjense bien que aquí la gráfica nos ilustra de que cuando agregamos los valores de ciudad acá en la tabla dinámica, se convierten en valores únicos
En este caso hablamos de un agrupamiento por ciudad. Bueno, ahora dejamos esto aquí y vamos a mirar el concepto de producto. Entonces, una vez ya tenemos la ciudad, vamos a colocar los valores de producto aquí en las columnas y fíjense que ya de todo lo que tenemos aquí como valores de producto nos genera valores únicos y agrupados por este concepto. Entonces tenemos este segundo paso ya listo y como tercero, una vez que tengamos esto, vamos a insertar los valores de las ventas en la parte de los valores numéricos. Esta estructura que tenemos aquí es lo que vamos a llamar tabla dinámica. Veamos ahora cuáles son los datos de origen que se acomodan de una mejor manera o que son más adecuados para poder construir una tabla dinámica y aprovechar todas sus características. Aquí tengo una tabla que es la que vamos a utilizar para ilustrar estos conceptos que hemos visto anteriormente por medio del ejercicio práctico que hagamos en Excel. Esta tabla tiene todas las características de ser unos datos adecuados para poder construir una tabla dinámica. En primer lugar, porque tiene datos. En este caso, contiene unos valores o unos datos que permiten ser agrupados por diferentes conceptos. En segundo lugar, tiene unas categorías. Esas categorías lo que hacen es describir los datos. ¿Cómo se describe esto? En este caso, las ventas que tenemos acá se pueden describir por medio de estas categorías de la siguiente manera. Ventas por producto, ventas por país, ventas por estado y ventas por ciudad. En otras palabras, las ventas tienen relación con estas categorías que discriminan los conceptos bajo los cuales se hacen las mismas ventas. Y finalmente, cada registro o fila, como la que vemos acá, contiene una información que describe de una manera adecuada los datos. En este caso, estas ventas de 2063 unidades monetarias, pueden ser dólares, pueden ser pesos, etcétera, nos describe lo siguiente, que esos 2063, como mencioné anteriormente, son las ventas de este producto, en este caso son videoconsolas de juego, en el cual también tenemos ventas por país Colombia, estado Distrito Capital y ciudad Bogotá. Entonces, toda esta información describe este dato de las 2063 unidades monetarias. Es algo que ocurrió como venta de, una vez más lo repito, de este producto por este país, este estado y esta ciudad. Cuando una tabla o dato de origen tiene estas tres características, decimos que es una tabla normalizada. Esto es para que lo tengamos en cuenta y cuando construyamos nuestras propias tablas dinámicas, nos cercioremos de que los datos que tengamos contengan estas tres características. Ahora vamos a pasar a Excel para ilustrar todos los anteriores conceptos del ejercicio de una manera práctica. Aquí tenemos ya nuestros datos de origen, que son iguales a los que acabamos de ver ahora en Excel. Y con base en estos es que vamos a construir nuestra tabla dinámica
según lo que explicamos anteriormente. Ok, entonces para esto vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar en una hoja número 2, que es esta nueva, la que tengo acá. Si acaso ustedes no la tienen, pues simplemente aquí con el botón de más, ustedes pueden introducir una nueva hoja. Bueno, aquí me surgió una hoja número 3. Voy a dejarla a este lado. Regreso a la hoja número 1, que es mis datos de origen. Muy bien. Ahora paso a la hoja número 2 y agrego lo siguiente. Inserto, aquí en la opción de insertar, de la cinta principal, y digo insertar tabla dinámica. Antes de eso, fíjense en una cosa. Me estoy ubicando en la celda A1. Pues lo hago así para tener un dato ordenado o tener unos resultados un poco más ordenados y distribuir mejor los espacios de la hoja de cálculo. Entonces, doy insertar tabla dinámica y aquí ya me aparece lo siguiente. Me dice aquí, seleccione una tabla o rango en el cual van a ser los datos de origen o, como nos indica aquí Excel, seleccione los datos que desea analizar. Muy bien. Ahí donde lo tengo, entonces voy a mi hoja número 1 y selecciono a partir de la primera celda hasta la última y debo tener en cuenta que incluya los nombres de cada una de las columnas. En este caso, los nombres son importantes porque para Excel es necesario poder discriminar la información de resumen que va a generar bajo qué concepto se va a crear. Entonces, ya tengo seleccionadas todas mis celdas, todas mis tablas o rangos y le digo finalmente aceptar. Fíjense ahora qué es lo que sale. Entonces, aquí me aparece una información donde me dice el nombre de la tabla dinámica y me da una instrucción. Me dice, para generar un informe, elija los campos de lista de campos de la tabla dinámica. Entonces, fíjense que aquí a mi derecha tenemos los diferentes campos por los cuales podemos construir nuestra tabla dinámica. Entonces acá tenemos lo siguiente. En esta parte tenemos los diferentes campos de la tabla. Tenemos producto, país, estado, ciudad y ventas. Como les decía anteriormente, es importante que los datos de origen tengan como rótulo o en la primera columna tengan el nombre de cada columna. Bien, entonces, aquí en la parte de abajo tenemos 4 campos que son muy importantes para los cuales debemos arrastrar los diferentes conceptos sobre los cuales vamos a generar la tabla dinámica. ¿Qué son? Si recuerdan al principio, hablamos de las filas que están aquí, las columnas que están acá y por último los valores. Esta parte de los filtros la miraremos más adelante. Por ahora me voy a concentrar en recrear el reporte que venimos trabajando. Entonces, en esta parte, le digo acá, como son las ventas por ciudad y producto, entonces aquí hago lo siguiente, selecciono la ciudad, acá me ubico aquí esta parte y arrastro el campo ciudad y lo dejo en la parte de las filas. Entonces suelto. Fíjense que aquí, miren qué pasó a mi izquierda, me sacó
todas las diferentes ciudades, fíjense que aquí no repitió ninguna, que están en los datos de origen. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? En las columnas ubico el producto. Entonces, voy aquí arriba a producto, arrastro y suelto. Entonces, fíjense que ya esto aquí empieza a tomar forma de tabla. Aquí ya me ubica cada uno de los productos diferentes que Excel identificó. PlayStation 4, Wii, Xbox One, total general. Esto lo hace, esta de total general, la ubica de forma automática tanto a nivel de columnas como a nivel de filas, que es donde va a totalizar lo resultante de ubicar aquí en la parte de los valores. Dense en cuenta además de algo bien particular. Y es que cuando yo coloco o me ubico en una celda que esté por fuera de esta tabla, ya no me aparecen los datos de los campos. Entonces, por lo tanto, debo ubicarme dentro de la parte de la tabla para que me aparezcan los campos sobre los cuales estamos trabajando. Bien, por último, ¿qué nos falta? Ya tenemos las filas y las columnas. Nos falta lo que va aquí adentro en este espacio en blanco, que son los valores. Como los valores son las ventas, entonces no me queda más sino arrastrar las ventas hasta donde están los valores o la parte de valores. Entonces fíjense que aquí ya tenemos de una manera muy rápida un informe de resumen de ventas por ciudad y por producto totalizadas. Entonces acá tenemos nuestra primera tabla dinámica realizada en Excel. Fíjense que si me ubico en alguna de las celdas, como por ejemplo esta, me da los datos correspondientes a esa celda, que son valor de 1300, donde tenemos la fila Guadalajara y la columna Wii. Entonces, me da datos adicionales al respecto y aquí tenemos nuestra tabla. Bien. Ahora, para terminar esta primera parte de introducción, vamos a mostrar la forma en cómo nosotros podemos darle algún formato, aunque la parte de formato lo veremos en una siguiente entrega de esta parte de tutorial, cómo darle formato monetario a estos datos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy aquí a la parte de valores. Fíjense que aquí tengo una pestañita que me indica que esto es una lista desplegable. Hago clic aquí y al final me ubico donde dice configuración de campo de valor. Entonces hago clic, ubico esto por aquí y en la parte final me dice formato de número. Entonces hago clic nuevamente y me aparece la ventana de formato de celdas. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente cambio al formato que yo necesite. En este caso, voy a darle este formato moneda, donde tengo como símbolo el signo pesos. Acá en Colombia es el que se utiliza. Voy a colocar dos cifras decimales. Entonces la muestra me indica que aquí va a estar con este formato todos los valores numéricos. Entonces digo aceptar, nuevamente aceptar y aquí ya finalmente aparecen los datos con el formato dinero. Muy bien. Esto es todo lo que les quiero mostrar en esta parte del video. En un siguiente video vamos a ver cómo obtener formatos adicionales
y cómo utilizar las demás características de filtros y otras más y sacarle todo el provecho a las tablas dinámicas. Entonces, estén pendientes de este próximo video en Yo te enseño. Hasta luego.